Bueno, muy buenos días a todos y todas. Este es un nuevo contacto del canal de YouTube de Campana, El Ojo de Nada para Siempre. Estamos en este día, esta mañana del 28 de agosto, con Mariela Belsky. Hola Mariela, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? También nos acompaña Lautaro Ríos, habitual compañero de este espacio. Hola Lautaro. Hola Arturo, hola Mariela, buen día. Hola, Lautaro, buen día. Le digo a nuestros seguidores que Mariela Belsky, es una abogada con una trayectoria en la defensa de derechos humanos y del movimiento feminista, y hace un tiempo largo, no sé cuánto, ahora nos dirá Mariela, es la referente más importante, creo yo, de Amnistía Internacional Sección Argentina. El puesto que tiene Mariela es directora ejecutiva, está al frente de un equipo de unos 15 personas más o menos, por lo que vi, y presento un poquito de Amnistía y ya entramos en la charla, porque quizá mucha gente no la conoce. Es un organismo de derechos humanos con presencia internacional en por lo menos 160 países del mundo, o sea que la actividad de lo que hace la sección argentina se conoce en todo el mundo prácticamente en forma inmediata, y es una organización fundada ya hace 60 años, alrededor de 1961, creo, fundada en el Reino Unido. O sea, tiene una trayectoria enorme esta organización de derechos humanos. Y Amnistía, sección argentina, ha acompañado a la familia de Facundo Astudillo Castro en la reunión que tuvo el día lunes de esta semana con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ahí Amnistía tuvo un rol importante, después en la conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Y es un tema importantísimo y doloroso que queremos charlar con Mariela, que nos cuente un poco cuál es la actividad de Amnistía en ese sentido y cómo ven la situación. Bueno, gracias por la invitación. Una corrección, nosotros no fuimos a la reunión con el presidente, sino que organizamos la conferencia de prensa post reunión de Cristina y los abogados con el presidente. Pero por supuesto que estamos al tanto de esa reunión y reuniones posteriores que tuvo Cristina. A raíz de la conferencia terminó siendo recibida por Casal, que es el jefe de los fiscales, y por ayer a la mañana por Axel Kicillof, Sí, que no lo sabía. Se habían comunicado con ella, pero no lo habían recibido. Y en el medio, bueno, el lunes fue la autopsia que duró varias horas y que bueno, arrojó este dato de que el cuerpo, los huesos, digamos, porque realmente es un esqueleto, digamos, pertenecen a un joven de la edad presumible, digamos, de la misma edad que tiene Facundo. No hay otro desaparecido con esa edad, con lo cual en esa zona, ¿no? Con lo cual uno presumiría que lo es, pero eso no se va a saber hasta dentro de un tiempo, más o menos 10 de septiembre diría, porque el ADN en huesos tarda más o sea, tarda un tiempo. Y lo otro que Cristina contó y compartió es que había signos de asfixia en también el análisis del cuerpo. Así que bueno, luego la jueza hizo el allanamiento a ese móvil que aparecía dando vueltas por la zona. Básicamente nuestro rol con el caso puntual, digamos, nosotros en realidad hicimos un informe que es como violencia institucional en el contexto del COVID, donde relevamos 30 casos en todo el país de violencia, de abuso de uso de las fuerzas en distintas provincias. Incluye como el caso más paradigmático el caso de Facundo. El otro caso así como muy paradigmático es el famoso caso de Espinosa en Tucumán. Sí. La verdad es que 30 casos es nada, hay muchísimos casos. Lo que pasa es que nosotros hicimos un relevamiento pequeño para mostrar un patrón de actuación, porque no podemos, digamos, Amnistía tiene protocolos muy estrictos para hacer este tipo de trabajo. Hablamos con víctimas, con el Estado, tenemos que conversar con todas las partes para poder digamos, hacer hacer un buen relevamiento, digamos, honesto y genuino del caso, y no podemos hacerlo tampoco desde casa en este contexto de 5.000 casos, porque hay muchísimos casos. Así en términos generales, para contarles como algunas cosas que vimos como una cosa de patrón en los 30 casos, es que el decreto que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, que le da más facultades a las fuerzas de seguridad, o sea, le da más facultades a las fuerzas de seguridad que son autónomas en las provincias. Entonces, las provincias dictan sus propias normativas en materia de COVID, y esas normas
le dan aún, en algunos casos, por ejemplo, por dar un ejemplo, Chubut, les dan más facultades a la fuerza de seguridad de las que el decreto propio otorga. Entonces, de alguna manera lo que vemos es que este tipo, digamos, esta normativa lo que hizo fue como exacerbar la violencia institucional que Argentina viene viviendo hace muchísimos años. No es que es como un cheque en blanco de alguna manera, que las fuerzas dijeron, tenemos más habilitado el uso de la fuerza, de detener personas. En todos los casos se trata de detención de personas, este es el otro dato muy contundente, de clases pobres, siempre son personas de clase pobre. Claro. 6 de los 30 casos son muerte y desaparición, es muchísimo. Terrible. Es muchísimo, y lo que básicamente pedimos, y tuvimos la posibilidad de hablar con la ministra de Seguridad de la Nación y el secretario de Derechos Humanos, que realmente, esto lo tengo que decir, al día siguiente de lanzar nuestro informe nos pidieron una reunión ellos. El Ministerio de Seguridad, nosotros pedimos reuniones a todas las provincias donde hay un caso antes de lanzar el informe. Derechos Humanos nos piden nosotros, y básicamente lo que nosotros manifestamos fue, bueno, el tema de la violencia institucional en Argentina es un problema estructural, no es de ahora, es histórico. Totalmente. Necesitamos una política de Estado que resuelva este problema de manera estructural también. Y realmente creemos que tiene que ser una ley del Congreso, de acuerdo con los partidos políticos. Así como el gobierno decidió que el género es una política de Estado, bueno, la violencia institucional lo tiene que ser para que no haya más Maldonados, no haya más Facundos, y no vamos a seguir teniendo de estos casos, no haya más Espinosas, no haya más lo de los mapuches, lo de los comen en Chaco. Sí. Entonces son muchos casos que muestran que hay un accionar de la violencia a la fuerza de seguridad muy similar en todo el país y que requiere una atención estructural del problema. Y realmente el Ministerio de Seguridad estuvo de acuerdo en ese diagnóstico, lo ve, lo percibe, sabe que pasó esto. El tema es que es cierto que las fuerzas federales, hay casos nuestros relevados de las fuerzas federales, pero es cierto que como estos son competencia local, ahí el gobierno nacional manifestó que tiene cierta limitación. Nosotros creemos que tiene varios espacios donde puede trabajar esto, y se lo hemos dicho, y aparte al ser el Estado Nacional, tiene poder de policía sobre las provincias. Es, digamos, básicamente, para contarles el contexto en que sucedió esto, el caso de Facundo, por supuesto, nos puso en contacto con Cristina y con los abogados, y en ese caso puntual ellos pidieron especial apoyo de Amnistía Internacional y acompañamiento, y ahí fue cuando nosotros les sugerimos hacer dos cosas, que fue exactamente lo mismo que hicimos en el caso de Santiago Maldonado, porque nosotros Amnistía no querella, no somos una organización que podemos querellar, digamos, no tenemos esa facultad dentro del protocolo de Amnistía Internacional, ¿no? Entonces lo que le ofrecimos fue hacer una acción urgente, que lo que hace es, nosotros somos un movimiento de 7 millones de personas en todo el mundo. Entonces lo que hace es, manda como esta acción a todo el movimiento, a las 160 secciones que vos contabas, y desde esas secciones los miembros de Amnistía le escriben, en el caso a Berni, al secretario de Seguridad y al fiscal del caso, pidiendo que haya una investigación imparcial, independiente, y que se, digamos, verdad y justicia. Y básicamente lo que hace esto de la acción urgente es decirle al gobierno argentino, este caso se conoce en todo el mundo, estamos mirando, hace algo. Ese es un poco. Y lo que también hace esta acción urgente es que va automáticamente a Naciones Unidas. Le llega al grupo de desaparición forzada de Naciones Unidas. Entonces llama la atención a distintos lugares de una organización que tiene mucho prestigio en estas cuestiones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí le ofrecimos apoyo a la familia en todo lo que haga falta y lo que necesiten, y ahí se nos ocurrió hacer lo que hicimos en el caso de Santiago Maldonado, que fue una conferencia de prensa, porque por supuesto ustedes imaginan que las víctimas son víctimas también, digamos, la mamá de Facundo es una mujer trabajadora, sumamente humilde. Organizar una conferencia de prensa requiere tecnología, conocimiento, contacto con los periodistas, y eso es lo que Amnistía le pudo ofrecer y poner exacto. Entonces la Amnistía le puso a disposición todo eso. Le organizamos toda la conferencia de prensa, le hicimos en la oficina, donde tenemos toda la tecnología, estamos ahí. Y, digamos, y básicamente esto es lo que hicimos hasta ahora con ellos. Obviamente estamos en contacto todo el tiempo, conversando. También le dimos apoyo con la contratación del aperito de ellos. El aperito lo eligieron ellos, pero bueno, igual también todo lo que está son el los equipo costos argentino, ¿verdad? Está el equipo argentino. Sí, bueno, es una garantía, sí, creo. y eso es algo que quería, absolutamente, eso es algo que quería destacar. Nosotros estuvimos muy involucrados en el caso Maldonado, mucho más desde el principio, digamos, ¿no? Entonces tuvimos una actuación mucho más profunda porque se acercaron muy al principio nuestro.
Pero creo que acá hay una diferencia como bien significativa en los dos casos, porque los casos tienen cosas similares, pero la diferencia, y creo que esto es lo que vos decís, es súper importante, es que acá el cuerpo, digamos, el esqueleto hallado estuvo todo el tiempo al cuidado del equipo de antropología forense. Es como ir al hospital italiano, o sea, ir al mejor hospital o ir al peor hospital, ¿no? Es como, la diferencia es esa, al mejor quirófano o al peor quirófano. Y eso es una garantía digamos, que no estuvo en el caso de Santiago Maldonado, donde el cuerpo estuvo desde el comienzo en el grupo, digamos, en los médicos del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este caso también estuvieron, pero de invitados, digamos, no tuvieron a su cargo el cuidado del cuerpo, ¿no? Otra cosa importante para destacar, creo, súper relevante de la diferencia entre Maldonado y Facundo, y lo digo porque no es menor. Ustedes se acuerdan del caso de Maldonado, la foto del cuerpo encontrado circuló al minuto por todos lados. Obviamente esa foto se filtró por la fuerza de seguridad, digamos, sí, de otra manera, de alguien que estuvo ahí. Bueno, en el caso de Facundo creo que hubo un gran cuidado de se tuvo bastante en consideración que eso no suceda, ¿no? Y eso tiene que ver con el concepto de seguridad que tienen distintos gobiernos que pasan por la Argentina, ¿no? Hay digamos, cada gobierno llega y le impone la impronta del concepto de seguridad o el principio de seguridad que tiene a su ministerio, y lo que nosotros planteamos acá es que la política de gobierno de violencia institucional no puede ser de acuerdo al color del partido que esté en el momento en el gobierno. Tiene que ser transversal y tiene que atravesar a cualquier gobierno que llegue, ¿no? Okay. Porque Lautaro, si no pasa esto, viene un gobierno... ¿intervenir una pregunta? Perdóname que te interrumpí, así no sabemos un poquito. Perdón, justamente Mariela estaba respondiendo la pregunta que tenía en la cabeza, bueno, porque estaba destacando las diferencias entre el caso Maldonado y el caso de Facundo, y te quería consultar sobre la opinión política, ¿no? No judicial o de la investigación, que nos excede, por lo menos a mí más que a cualquiera, porque no estoy ni en el tema, pero sí la opinión política, en la diferencia entre la respuesta de este gobierno respecto del gobierno anterior. Y ya que ustedes intervinieron en ambos casos, ¿es para destacar la diferencia entre cómo responde ante la afectación de derechos humanos un gobierno y otro? Bueno, a ver, desde Amnistía no hacemos honestamente valoraciones políticas. Lo que sí podemos decir es que si vos tenés un gobierno que abraza a las fuerzas de seguridad, que defiende a los gendarmes, que recibe a Chocobar, el presidente de la Nación, le está dando un mensaje a las fuerzas absolutamente, un mensaje clarísimo. Esto pasó hace 6 meses, no pasó hace 3 años. Las mismas fuerzas que el gobierno anterior abrazaba son las mismas fuerzas que hoy están actuando. Entonces no podemos pretender tampoco que haya un cambio radical en 6 meses. Claramente este gobierno tiene un enfoque distinto, al menos recibe a las víctimas y no a las fuerzas. Y esto es porque hay una concepción también, o sea, esto no lo puedo dejar de decir, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, que un gobierno reciba una víctima, que un gobierno abrace un gendarme, es una cuestión sumamente destacable. Creo que hay 2 cosas para hacer. Que se reciba a las víctimas es sumamente loable y hay que hacerlo. Y creo que también hay que capacitar y hay que ver qué formación se le da a las fuerzas de seguridad y qué protección también, digo, porque también son personas, son seres humanos, digamos, no es que son el enemigo. El problema es qué formación se les da, cómo se los capacita, sí. Esto, exacto. O sea, entonces también tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de gobiernos militares. Esa impronta está impregnada en las fuerzas de seguridad de nuestro país, no está erradicada. Entonces no tenemos la fuerza de seguridad de Noruega. Claro. Entonces todo eso requiere, por eso lo decimos, requiere una política de Estado muy contundente y que va a llevar años, no va a ser un gobierno solo el que lo va a poder resolver. Y lo sabemos, somos empáticos con eso. Una precisión sobre algo que habías comentado hace un ratito, la denuncia internacional por parte de Amnistía. No entendí bien si era directamente una cosa como automática que va para Naciones Unidas, porque he leído en la semana que la propia mamá de Facundo, Cristina Castro, le dijo al presidente de la Nación que iba, no sé si ya procedió o iba a proceder a hacer la denuncia internacional. Se lo comentó al presidente directamente y según Cristina Castro, el presidente lo entendió. Contanos un poquito de eso.
Sí, a ver, hay una causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no desconozco quién la inició, no la inició, ni los abogados de la familia. Creo que la inició la Comisión Provincial por la Memoria, no tengo claro eso. La Comisión Provincial por la Memoria está querellando el caso también, que digamos, saben lo que es la Comisión Provincial por la Memoria, sí, sí. Y está apoyando a la familia también. Es cierto que la acción urgente nuestra va directamente a Naciones Unidas, pero requiere una intervención nuestra, que es lo que estamos conversando con Cristina para movilizar, digamos. Sí es cierto que hay una intención de llevar el caso a Naciones Unidas, están conversando con nosotros para ver a dónde, digamos. Ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos viendo el comité contra desapariciones forzadas ya se expresó, pero estamos viendo a qué otro, digamos, de qué otra manera podemos presentar el caso en algún organismo o mismo conversar con el comité, digamos, sí, esta conversación la estamos teniendo con los abogados y con Cristina, y es cierto que Cristina le dijo esto al presidente, y el presidente le dijo, vayan a donde tengan que ir, hagan todo lo que tengan que hacer, hagan todo lo que tengan que hacer, o sea, la verdad es que lo que nosotros recibimos de Cristina es que fue una reunión muy amena y que el presidente dijo, ustedes tienen que hacer lo que corresponde, háganlo, básicamente. Vos sabés que me parece, Mariela, y Lautaro también, te pongo en lo que voy a decir, que hay un foco oscuro en esto, porque desde mi punto de vista está bastante claro el rol de la ministra Frederick, del presidente, del gobernador, por lo menos hasta lo que se ve ahora. No ocurre lo mismo con la responsabilidad política sobre la conducción de la bonaerense. El ministro Berni es cuestionado duramente por la familia, por los abogados, por algunos organismos de derechos humanos también. Sectores políticos piden directamente, la izquierda piden directamente la renuncia de Berni. No sé si está dentro de la actividad de Amnistía poder hacer un comentario sobre eso, y si no me dirás cómo ve Amnistía esta situación. A ver, sí, digamos, Amnistía no va a pedir la renuncia de Berni, no hacemos eso, no solemos trabajar de esa manera, pedir renuncias o corrimientos de ningún político para nada. Sí cuestionamos el accionar de él y digamos, los comentarios que tuvo respecto a este caso fueron bastante preocupantes, ¿no? Porque incluso digamos, este caso tiene la particularidad que hay un medio en Bahía Blanca que se llama La Brújula, hay un periodista puntual que se ocupó todo el tiempo de desmentir y de generar como la idea de que Facundo, como se acusan como Maldonado se ahogó solo, bueno, acá Facundo se cayó solo, esta cosa de que las cosas pasan, ¿no? Medio por solas. Bueno, acá pasa eso también, digamos, y creo que el error del secretario de Seguridad de la provincia fue como abonar un poco esa idea o enojarse o pelearse antes de que se supieran las cosas, ¿no? La familia tiene dos pedidos puntuales y creo que, digamos, y de hecho ayer se lo hicieron saber a Axel Kicillof, que es que quieren que Berni no esté más al cargo, y también quieren que renuncie el fiscal que lleva la causa. La actuación del fiscal es lamentable, es absolutamente cero empática con la familia, pero esto también está cuestionado por organismos de derechos humanos, pero más allá de eso, también eso muestra, ¿no?, la deficiencia del sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Sí. Digamos, realmente esto también muestra, ¿no?, como la otra pata, el otro problema que es la justicia, ¿no?, de Argentina. Entonces, ellos fueron a pedirle al jefe de los fiscales la renuncia, de hecho presentaron una denuncia contra el fiscal y pidieron... Ulpiano Martínez, ¿verdad? El primer nombre no Ulpiano, sí. Ulpiano Martínez, sí. El apellido. Presentaron la denuncia contra Ulpiano y le pidieron a Axel la renuncia de Berni. Axel les dijo que lo que les garantizaba era que Berni no iba a hablar más. Ya es una gran cosa, pero bueno. Debe ser muchísimo. Es necesario, pero no es suficiente, podríamos decir. Lautaro, quería pedirte, por favor, si podés hacer la última pregunta y ya la liberamos a Mariela, que ha sido tan amable. No, mire, no tengo más preguntas, Arturo, solamente coincidir
con la visión de Mariela sobre la justicia y la necesidad de una reforma, más que se está hablando de esto hoy, la reforma judicial, y que se la está endemoniando, más allá de que ya lo hemos hablado nosotros muchas veces, que es una reforma que solamente compete al Fuero Federal y la modificación más grande se va a dar en Capital Federal. La reforma judicial se da a partir de una reforma constitucional de los estados, de sus propias organizaciones de la justicia, y la necesidad, y en esto creo que Mariela va a coincidir, en que la participación ciudadana esté más acentuada en la selección de los jueces, en la selección de los fiscales, que se termine con este sistema de poder vitalicio por parte de los fiscales y de los jueces, que se termina solamente si se comprueba una falta gravísima, y eso se negocia en un consejo de la magistratura donde es un toma y daca entre los poderes políticos que pasan totalmente desapercibidos por la comunidad, y después sufrimos las consecuencias como estas. Pero nos damos cuenta tarde, cuando ya tenemos el afectado, ya tenemos la víctima en un cajón. Bueno. Yo solo para cerrar quiero decir que, nosotros no, realmente el tema de reforma judicial no es un tema que trabajamos. La única preocupación que tenemos es que, si bien hay un planteo de la reforma judicial, sí nosotros lo que ahí podemos decir es que es una reforma parcial, ¿no? Es una reforma que no está pensada desde el usuario de la justicia, desde la víctima, y que falta esa pata, que es a la que por lo menos a Amnistía le preocupa, ¿no? Es una reforma pensada más desde la política, y eso sí es un tema para debatir, ¿no? Eso es lo único que voy a terminar diciendo. Le digo a nuestros seguidores que estuvimos un rato de esta mañana del viernes 28 con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección Argentina, y hemos charlado un poco de la grave situación alrededor de la violencia institucional, con foco en el caso de Facundo Astudillo Castro. Muy amable y muy interesante, Mariela, te agradecemos muchísimo este contacto con nuestro canal de YouTube, El Ojo de Nada es para Siempre. Un placer, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mariela.